Ahora tenemos la participación del maestro Felipe Bermejo Herrera. El maestro Felipe es maestro en Educación Matemática por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior Benavente. Docente e investigador de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, por sus siglas ANPM. Expresidente de la Asociación Nacional de la ANPM Delegación Puebla, fundador de la Comunidad de Aprendizaje Puebla, CAP. Ha impartido talleres de matemáticas en 20 estados de la República Mexicana. Sus investigaciones más recientes son entornos de aprendizaje ubicuo, experiencia innovadora en la enseñanza de las matemáticas, actividades didácticas con TIC a través de un enfoque por competencias para la enseñanza de las funciones cuadráticas, secuencias didácticas con un enfoque por competencias para la enseñanza de las funciones lineales. La Comunidad de Aprendizaje de Puebla, un estudio de caso. Es coautor de los libros Conversaciones heurísticas geométricas. Conversaciones heurísticas de matemáticas, ciencia y tecnología. Y Conversaciones heurísticas de robótica y educativa. Bienvenido, maestro Felipe. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás, Alexa? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Voy a presentar pantalla. Bien, el tema que tengo en la mesa, pues es un tema interesante porque requiere de varios conocimientos que deben tener los maestros o los estudiantes o los que nos escuchan. El tema se llama, o el contenido se llama Círculo trigonométrico, razones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados en función de un ángulo agudo. Bien. Para ello, vamos a dividir la charla prácticamente en dos ideas. Voy a recordar rápidamente cómo se diseñan los marcos para que sus alumnos se apropien de su aprendizaje matemático, que ya lo platiqué la vez pasada, entonces nada, va a ser muy rápido. Y quiero decirles que traigo a la mesa sobre la charla la transposición didáctica. ¿De qué manera tú puedes como maestro ir ensamblando los contenidos para desarrollar esas habilidades que tanto nos piden en las matemáticas? Es decir, en este caso, haré énfasis en la observación, el análisis, la argumentación y el pensamiento crítico. Y como herramientas, bueno, voy a utilizar por un momentito la calculadora y GeoGebra. Entonces, recordando que hace más o menos un mes tuvimos una charla más bien una ponencia magistral, creando una cultura de propiedad y rigor y alegría en la clase de matemáticas, y nos lo dio doctor Dan Finkel. Y él nos decía que era importante saber cómo invitamos a nuestros estudiantes a apropiarse de su aprendizaje matemático. Y lo hacía a través de marcos, si el marco era delgado o si el marco era muy grueso. Entonces estábamos en el momento de decir de cómo estamos invitando a nuestros estudiantes para que ellos jueguen matemáticas. Es decir, la idea es que si el marco es muy delgado, entonces los estudiantes es muy difícil que se concentren, pero si el marco es muy grueso, la invitación prácticamente es nula. ¿Qué quiere decir? Que nos estaba diciendo que tenemos que cuestionar a nuestros estudiantes, hacerlos dudar, pero también hacerlos que ellos entiendan a través de lo que hizo, por ejemplo, el maestro Miguel Ángel León Hernández, de hacer el análisis de las funciones, de tal manera que comprendan por qué coseno de 0 grados vale 1, pero qué coseno de 90 grados vale 0. Entonces, para que vayan haciendo sus conjeturas, y de esa manera el marco va a ser justamente el adecuado. Bien, teniendo eso en mente, vámonos con los conocimientos previos, que una de las preguntas que me hacen mis estudiantes de la escuela normal es que cuando llegan a la práctica,
y se dan cuenta en los primeros instantes de su clase que no tienen los conocimientos previos sus estudiantes. Entonces, pues yo les digo, pues debes llevar preparado un plan B. Y si no lo llevas preparado, pues lo tienes que preparar en ese momento. Y ese plan B es muy importante porque de esa manera te vas a ir dando cuenta de qué es lo que requieren los estudiantes. Y creo que lo que necesitan para la clase, más bien para esta charla, sería primeramente las funciones trigonométricas. Hace años, más bien cuando era estudiante, allá estoy hablando casi hace 40 años, en 1982, 83, tuve un maestro, que ya lo comentó también hace un ratito el maestro Miguel Ángel. Tuve un maestro que se llama, es un doctor, Andrés García Coca, y él era mi maestro de didáctica, y me pidió que diseñara una clase, bueno, nos pidió a todos los estudiantes en ese entonces que diseñáramos una clase didáctica. Y bueno, yo tomé las funciones trigonométricas, coloqué las funciones y prácticamente exactamente lo que dijo el maestro Miguel Ángel. Yo vacié dos cocas en la parte de arriba, ahí está la primera coca, y otra coca ahí tengo dos cocas. Y después una coca en la parte de abajo, y tengo la otra coca en la parte de abajo hacia arriba. Y bueno, como decía el maestro Miguel Ángel, y cómo completo mis funciones. Bueno, les falta su hielito, entonces le colocamos su hielito y ya tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas, las 3 funciones directas y las 3 funciones inversas. Entonces, prácticamente ahí está. Lo que ahora después los estudiantes lo pueden convertir al cateto opuesto como la ordenada al origen o la ordenada, y el cateto adyacente como la abscisa y la hipotenusa como el radiovector. Bien, vamos a borrar mis marcas para que no me estorben y seguimos. Ese es el primer conocimiento previo que yo necesito para poder seguir. Después tenemos ahí otro dato muy importante que también tocó de manera un poquito somera el maestro Miguel Ángel, los signos de las funciones. Esta parte es sumamente para mí muy importante. Por ejemplo, preguntar a los estudiantes cuál es la diferencia, y se los pregunto a ustedes, cuál es la diferencia entre distancia y distancia dirigida. ¿Qué es distancia y qué es distancia dirigida? ¿Quién me podría ayudar? ¿Quién me ayuda? Se le coloca a ustedes. La distancia dirigida son las que pueden ser positivas o negativas y la distancia es la que únicamente es positiva. Eso es sumamente importante. Gracias, gracias. La distancia, la que no me va a dar problemas para mis cálculos es R, radiovector, porque va a estar el valor absoluto. Y la distancia dirigida, las que pueden ser positivas o negativas, son o la abscisa, la X, o la ordenada, la Y. ¿Por qué? Porque la X a la derecha es positiva, pero a la izquierda es negativa. La Y es positiva hacia arriba, pero es negativa hacia abajo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿en qué cuadrantes del plano cartesiano la función tangente es negativa? ¿En qué cuadrantes? ¿De quién depende la tangente? ¿Sí? ¿Los escucho? Depende de X y Y. ¿No escucho a nadie? ¿Cuál es la definición de la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, Y sobre X.
Entonces, si la pregunta es, ¿en dónde la tangente es negativa? ¿En qué cuadrante sería? En el cuadrante 2 y 4. ¿Por qué en el cuadrante 2 y 4? Porque solo uno de esos valores es negativo y el otro es positivo. Muy bien. Porque en el cuadrante 2, la X es negativa y la Y es positiva. Y en el cuadrante 4, la X es positiva y la Y es negativa. Y entonces tenemos más entre menos y menos entre más. Entonces, en esos dos cuadrantes, la tangente es negativa. Muchas gracias. Seguimos. Y ahora, ¿en dónde el coseno es positivo? ¿Dónde el coseno es positivo? ¿De quién depende coseno? Cateto opuesto e hipotenusa. Muy bien, el coseno es igual, el coseno del ángulo, Perdón, adyacente. a el cateto adyacente, que es la abscisa, sobre el radiovector. Y entonces podemos decir que el coseno, ¿dónde va a ser positivo? ¿Dónde la X es positiva? ¿En qué parte? En el primer cuadrante. 1 y 4. 1 y 4, en la parte derecha del plano cartesiano es positiva el coseno, es decir, estamos hablando del cuadrante 1 y el cuadrante 4. Vayan tomando nota, eso es muy importante para el último que vamos a hacer. Ahí está. Seguimos, estamos repasando todos los conocimientos previos que vamos a necesitar para el contenido que me encomendó la asociación. Seguimos. ¿En dónde el seno es negativo? ¿De quién depende el seno? De lo ¿No opuesto. escuchó? ¿De qué? De cateto opuesto. El cateto opuesto y la El hipotenusa. opuesto entre la hipotenusa. ¿Y qué es el cateto opuesto? ¿La Y o la X? La Y. La Y. ¿En dónde la Y es negativa? En el cuadrante 3 y 4. En el 3 y 4. Parte de abajo. Muy rápido, en la parte de abajo. Por lo tanto, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, el seno es negativo. Otra pregunta. Si la función seno es positiva en el cuadrante 1 y 2, ¿cómo es la función cosecante en esos cuadrantes? ¿Qué signo tiene? Igual positivo. Exacto, porque trabaja lo mismo. Muy bien. Trabaja con los mismos X y, en este caso, Y y R. Otra pregunta. Si la función tangente es positiva en los cuadrantes, ¿será la función tangente positiva en los cuadrantes 2 y 4? Ustedes me dicen. ¿Es correcta esta afirmación o esta pregunta? No. Entonces, ¿por qué no es positiva? Porque el cociente nos va a dar negativo, ¿no? Exacto, porque tenemos en el cuadrante 2, tenemos Y que es positiva sobre X que es negativa, me va a dar menos. Y en el cuadrante 4, Y es negativa y la X es positiva, menos entre más da menos. Entonces, no es positiva en esos dos cuadrantes. Bien, seguimos. La función coseno es positiva en el cuadrante 2 y 3. Expliquen. ¿Es correcta la pregunta? ¿Es positiva o es negativa? ¿De quién depende la función coseno? Del valor de Y. ¿De Y? Y en el cuadrante. No, el valor de X y el radiovector. Ok. La función coseno depende de X. Acuérdense muy bien, lo explicó el maestro
Miguel Ángel, la función coseno depende de X y la función seno depende de Y. Entonces, si estoy hablando de la función coseno, me voy a fijar en dónde la X es positiva y me doy cuenta que es al lado derecho. Entonces, y los cuadrantes de que me dicen están en el lado izquierdo. Entonces, la función coseno es positiva. No, no es positiva en el cuadrante 2 y 3. Finalmente, ¿en qué cuadrantes la función seno es negativa? ¿De quién depende la función seno? De Y el radio vector. De Y. Simplemente con que digan Y, porque la R no me da problema. La R siempre es positiva. Entonces, depende de Y. ¿Dónde la Y es negativa? Cuadrante 3. ¿En el 3 3? y 4. En el 3 y 4. Entonces, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Bien, seguimos. ¿Habrá algún cuadrante en donde todas las funciones trigonométricas sean positivas? ¿Tendremos algún cuadrante en donde todas las funciones sean positivas? Sí, en el 1. Sí. El 1, Sí, exacto. en el 1 porque todas, la X y la Y son positivas, entonces no hay problema. ¿Cuáles son las funciones negativas en el tercer cuadrante? Tercer cuadrante. ¿Cómo es el seno en el tercer cuadrante? ¿Cómo es la Y en el tercer cuadrante? Son negativas. Son negativas. ¿Cómo es su inversa del seno, que es la cosecante en el tercer cuadrante? Negativa también. También negativa. ¿Cómo es el coseno en el tercer cuadrante? ¿De quién depende el coseno? Necesito que me lo platiquen porque no puedo ver el chat, entonces se me complica un poco. Depende de X, ¿no? Y como es negativa, pues Es negativa. ¿Y cómo sería la secante, que es su inversa? bien negativa. También negativa. Entonces, podemos decir que en el cuadrante 3, el seno con su inversa, que es la cosecante, son negativas, y el coseno con su inversa, que es la secante, son negativas. Entonces, la otra pregunta sería, de aquí mismo, ¿cuáles son las que restan y cómo serían la tangente y la cotangente? ¿Serían positivas? Muy bien, son positivas porque la tangente es Y sobre X, es menos entre menos da más, y la cotangente es X sobre Y también es menos entre menos da más. Muy bien, seguimos. Si la función tangente es positiva, ¿qué signo tiene la función cotangente? El mismo. El mismo, exactamente. Positiva. Muy bien, correcto. Ok, seguimos. Vámonos a recordar un poquito de lo que ya nos platicó el maestro Miguel Ángel a las 5 de la tarde. Las funciones trigonométricas de 30 grados, 60 grados y 45. Ya sabemos cuál es el valor de 30 grados. Lo repitió enfáticamente y nos dimos cuenta que era seno de 30 grados igual a 1/2 igual a 0.5. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Será correcta la igualdad seno de 60 igual a coseno de 30? Algunos autores le colocan un nombre a este tipo de expresiones, seno de 60 grados igual a coseno de 60. ¿Por qué serán iguales? Creo que con los elementos siguientes tendrán los recursos suficientes para poder contestar esta idea. Y también vimos que el valor de la tangente de 45 grados, también lo explicó perfectamente el maestro Miguel Ángel. Y nos damos cuenta que era igual a 1 porque en ese caso los dos catetos eran iguales. Entonces, la pregunta sería, ¿se tendrán algunas relaciones de lados, de ángulos, triángulos, rectángulos que nos ayuden a encontrar los valores anteriores? ¿Sí los podríamos tener? ¿Algunas relaciones? En función a lo que platicó el maestro Miguel Ángel, creo que sí tendríamos ya los elementos. Si tenemos un triángulo de 30 grados y 60 grados, siempre la medida de la hipotenusa es el doble de la medida de uno de los catetos. En su disertación, el maestro Miguel Ángel decía que tenía un triángulo equilátero del lado 2
y trazó una altura, y acuérdense que en un triángulo equilátero del lado 2, bueno, al trazar la altura, esa altura también es una mediana, es una bisectriz o es una, bueno, serían los 4 elementos. Entonces, si es una mediana y el lado vale 2, ¿en cuánto parte el lado opuesto? Y si es una bisectriz y sabemos que los ángulos de un triángulo equilátero miden 60, ¿en cuánto parte el ángulo? Ángulos iguales. En ángulos de 30 grados que son iguales. Y si es una altura, ¿cómo va a caer y cómo va a formar el ángulo en el pie de la altura? 90. En 90 grados. Entonces ahí tenemos ya una idea interesante que podremos utilizar para poder contestar las primeras preguntas, etcétera. Y entonces ahí tenemos lo que hizo hincapié el maestro Miguel Ángel. Un triángulo equilátero en donde vamos a trazar la altura. El triángulo equilátero puede ser de cualquier medida, pero el que más se acomoda es del lado 2. Al trazar la altura, la parte de abajo se divide en 1 y 1. Y ya tenemos entonces un triángulo de 30, 60, 90. ¿Cómo encontramos el lado faltante que es la altura? Ah, bueno, pues aplicamos ¿qué? Con estos dos datos. Pitágoras. Pitágoras que explicó también el maestro Ángeles. Y con eso, si nosotros colocamos con este triángulo en posición normal, tenemos este cuadrito que tenemos 30 grados tiende a 1, 60 grados es a raíz de 3 y 90 grados es igual a 2. Grábeselo, eso es muy importante. Con que se grabe eso va a tener muchas aplicaciones que va a utilizar posteriormente en los cálculos que vamos a hacer. Es decir, si nosotros colocamos ese triángulo en posición normal, cuando un ángulo está en posición normal, cuando su vértice está en el origen y su lado inicial está sobre el eje de las X. Entonces ahí tenemos un ángulo de 30 grados en posición normal. Dese cuenta, su lado opuesto es 1, aquí lo tenemos. El lado opuesto de 60 grados es raíz de 3 y el lado opuesto de 90 grados es 2. Entonces, a mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Entonces aprendes ese triangulito porque lo podemos colocar de esa manera o lo podemos colocar también de esa manera. Y entonces tenemos las funciones trigonométricas de 30 grados y de 60 grados rápidamente. De forma similar, tenemos un cuadrado. Un cuadrado, al trazar la diagonal, sabemos perfectamente que lo divide los ángulos en ángulos iguales de 45 grados. Este cuadrado puede ser de cualquier longitud, pero si tenemos un cuadrado del lado 1, nos facilita mucho las cosas. Entonces, al tener un cuadrado del lado 1, tenemos los catetos que vale 1 y puedo encontrar la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que la hipotenusa vale raíz de 2. Apréndase también este cuadrito pequeñito, a 45 grados se pone 1, a 45 1 y a 90 raíz de 2. Eso es muy importante para los cálculos posteriores. Y después colocar este triángulo rectángulo en posición normal. Ahí estamos colocando el ángulo de 45 grados en posición normal y tenemos la abscisa que vale 1, la ordenada que vale 1 y el radiovector que vale 2. Esos valores son importantes. Ya con eso tendrán muchos elementos para poder trabajar las siguientes ideas. Entonces, hizo una pregunta muy interesante el maestro Miguel Ángel que voy a rescatar y dice, ¿de quién dependen las funciones trigonométricas de los lados del triángulo o del ángulo? ¿De quién dependen las funciones trigonométricas? De los ángulos. ¿Seguro? Vamos a ver. Dice que de los ángulos. Vamos a ver. Entonces voy a echar mano un poquito de GeoGebra. Ya aquí está armado el programa. Aquí está esta idea que me va a ayudar a contestar esa pregunta que ya algunos ya la contestaron. Aquí está. Y voy a bajar esto para que no me esté estorbando. Ahí están 3 razones. 3 razones en la parte izquierda. ¿A qué se parece la primera razón? La razón BD sobre BC.
Aquí tengo BD. BD es la parte de abajo. El ángulo lo tengo aquí, 30 grados, sobre BC. ¿Qué viene siendo? Seno. La función seno. La función seno. La razón 2. CD, que es en este caso la altura, y BC. ¿Qué viene siendo? Coseno. El coseno. Aquí está. Y BD, que es el cateto, entre el otro cateto, CD. ¿Qué viene siendo? La tangente. Entonces aquí tenemos ya nuestro elemento que nos va a ayudar y vamos a hacer crecer nuestro triángulo. Como decían ustedes, va a ser más pequeño o más grande. Y vea qué sucede con las razones y con el resultado. Van cambiando las razones, van cambiando las razones, va cambiando las razones, pero cambia el resultado. No sé. ¿Qué pasa con el resultado? Es constante. Es constante. Eso quiere decir que es la respuesta que me dieron. La función depende del ángulo, no depende de la magnitud de los lados. Eso es sumamente importante. Aunque yo tenga un triángulo muy grande, como lo decía el maestro Miguel Ángel, acertadamente, el valor de la función permanece porque el ángulo es el mismo. No estoy variando el ángulo. El ángulo es de 30 grados siempre. Lo que están cambiando son los lados, pero no cambia mi valor de mi función. Ahí está. Bien. Seguimos. Ahora tenemos algo muy parecido, pero con el de 45 grados. El de 45 grados. Aquí tengo un pequeñito error que se nos pasó. Esta es la razón 3. Ahí está. Y lo mismo, exactamente lo mismo. Tengo las 3 razones, tengo un cuadrado que va a ir creciendo y igual tengo las razones del seno, coseno y tangente a 45 grados. Voy aumentando los lados y van cambiando los valores de las razones, pero el resultado no. Más bien los componentes de la razón, pero el resultado sigue siendo el mismo. Entonces comprueba lo que dijeron hace un rato. Las funciones trigonométricas dependen del ángulo, no de los lados. Muy bien. Hasta aquí alguna idea. Algo que no haya quedado claro. ¿No? Bien, seguimos. Vamos a entrar ahora, dada una función, a hallar las demás. ¿Qué necesito para encontrar todas las funciones si me dan una función? ¿Cómo encuentro todas las funciones si me dan una función? ¿Qué les dan ustedes cuando les dan una función trigonométrica? Si te dan una función trigonométrica, ¿qué es lo que te dan? Por ejemplo, si te dan la función Pueden seno. ser los dos lados, la medida de dos lados, o puede ser la medida de un ángulo y un lado. Si te dan una función trigonométrica, siempre te van a dar dos lados. Puede ser un cateto y la hipotenusa, o pueden ser los dos catetos. Ok, eso es importante. ¿Qué se necesita conocer además de la función trigonométrica para hallar todas las funciones? Lo que vimos al principio. Si yo quiero todas las funciones con exactitud, necesito los 3 valores de los lados del triángulo, el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, pero además, ¿qué necesito también? ¿Cómo sabré yo si la tangente es positiva o es negativa? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Alguien que nos ayude? No sé si sería Cuadrante, no, profesor. Cuadrante. ¿El ángulo? Ah, El ángulo. El ángulo es muy importante para saber en dónde va a caer el ángulo. Si el ángulo va a caer en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante o en el primer cuadrante. Sabiendo dónde va a caer el ángulo, sé perfectamente cuál es el signo de la X, cuál es el signo de la Y. Y ya sé que el radiovector no me da problemas, siempre es positivo. Muy bien, gracias.
Entonces, ¿cuál es su noción conceptual sobre el ángulo reducido? Ya estoy entrando al tema que me dieron. ¿Cuál es su noción conceptual sobre ángulo reducido? ¿Qué entienden ustedes por ángulo reducido? Como una simplificación. Una simplificación. ¿Alguien más que le pueda ayudar? Por ejemplo, si le dan un ángulo que trabajes con 330 grados, ¿con qué ángulo van a trabajar? ¿Con el 30? Con 30. Ese es el ángulo reducido. O sea, el ángulo que les dan es 330 grados y el ángulo reducido es esta partecita, el que se forma con el eje de las X y el lado terminal del ángulo. Ese es el ángulo reducido, en este caso es 30 grados. Eso es muy importante porque ese es el tema de hoy, a lo que me encomendaron. Pero si yo tengo el ángulo, ahora ya no es un ángulo, es un arco y es de 3pi sobre 4, ¿cómo podré yo encontrar su equivalente en grados? ¿Qué podría yo hacer? Ya lo dijo también el maestro Miguel Ángel en una partecita. ¿Cuánto es una vuelta? 160 equivale a 2pi. 360 grados es igual a 2pi. Muy bien. Entonces, sabemos que 180 grados es igual a pi radianes o lo que decían, 360 grados es igual a 2pi. Por lo tanto, sabemos que una vuelta lo puedes hacer en cuartos, en tercios, etcétera, en medios. Y ahí tenemos que una vuelta son 4pi sobre 2, 6pi sobre 3, 8pi sobre 4, 12pi sobre 6, etcétera. Si yo quiero cuánto es 3/4 de pi, bueno, pues sabemos que pi sobre 4 es 45 grados, lo multiplico por 3 y es 135 grados. Ahí tengo el ángulo de 135 grados. Ese es un ángulo de 135 grados y en realidad trabajo con 45 grados. El 45 es el ángulo reducido. Pero si yo tengo un ángulo negativo, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo grafico ese ángulo de menos 225 grados? ¿Sí? ¿Cómo grafico? Los escucho. ¿Sería el de 135? ¿Perdón? Sería el ángulo de 65 grados, ¿no? De 65 grados. La pregunta es, ¿cómo grafico menos 225 grados? Aquí tengo graficado 135 grados. Ahí lo estoy señalando. ¿Cómo graficaría menos 225 grados? De manera inversa. Exacto. 180 grados más los 45. Ese es el ángulo que es Inversa. de manera inversa. ¿Qué tienen en común el ángulo de 135 grados y el ángulo de menos 225 grados? El ángulo reducido es el mismo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ese tipo de ángulos? Colineales, ¿no? No. ¿Completos? Esos ángulos se llaman coterminales. Coterminales, perdón, sí, coterminales. Terminales. ¿Por qué se llaman coterminales? Porque terminan en el mismo lado. Ajá. ¿Y además qué? Y otra característica ahí la pueden observar. Son ¿Ven cómo está conjugados. iniciando? ¿Cuál es como que la noción conceptual de coterminal?
son los ángulos que inician, el nombre lo dice, inician en el lado inicial del ángulo y terminan en el lado terminal del ángulo. Esos son los ángulos coterminales. Eso es sumamente importante también para todo lo que nos corresponde ver en la clase de hoy o en la charla de hoy. Ahí está. Entonces, ahí está una prueba, un pequeño ejemplo de los ángulos coterminales. Apúntelo. Entonces, y prácticamente las funciones trigonométricas de los ángulos coterminales son iguales. Entonces, tenemos ahí dos ángulos coterminales que son 135 grados y menos 225 grados. Hay más, son infinitos, ¿eh? Bien, seguimos. Y llegamos ahora sí al ángulo reducido o de referencia. Al ángulo reducido o de referencia. Cuando nos dan un ángulo menor de 90 grados, no tenemos problemas. Eso es lo que trabajó el maestro Miguel Ángel. Vamos a trabajar con el ángulo que nos dieron. Y tenemos tablas, tenemos calculadora, etcétera. Tenemos con ese ángulo. Pero cuando estamos en el cuadrante 2, es decir, cuando nos dan un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con qué ángulo? ¿Con qué ángulo? Con lo que falta para 180. Con lo que falta para 180 grados. Ahí está. Vayan anotándolo porque esa es la clase de hoy prácticamente. Todo lo demás fueron conocimientos previos. Y para el tercer cuadrante, ¿con qué vamos a trabajar? Con lo que sobra de 180. Con lo que sobra de 180 grados. Ahí está. Para el tercer cuadrante. ¿Y para el cuarto cuadrante? ¿Con qué ángulo van a trabajar? Con lo que Con el que sobra para 360. ¿Con lo que sobra o con lo que falta? Con lo que falta. Con lo que Con lo que falta. falta. 160 grados. Muy bien. Tómenle una foto a esta diapositiva que es prácticamente toda la clase. La clase de hoy era esto. O la charla de hoy era todo esto. Todo lo demás fueron conocimientos previos, pero la charla de hoy es esta pequeña diapositiva. Ahí tienen concentrado. Lo que traté de resumir, más o menos los maestros de bachillerato lo dan en 20 días. Bien, seguimos. Ok, vamos a hacer un análisis con la calculadora. Aquí tengo la calculadora y voy a hacer exactamente la misma idea que hizo el maestro Miguel Ángel, pero con esta calculadora y lo voy a manejar de manera manual. Ok. Bien, para ello, la y es la función seno, porque es un radiovector de valor 1, y si el radiovector vale 1, entonces yo sé que seno del ángulo es y sobre r, pero como r vale 1, entonces seno del ángulo es y nada más. Y coseno del ángulo va a ser x. Entonces, digamos, para la visión es muy rápido encontrar que y es la parte roja y x es la parte azul y la parte verde es el radiovector, que nunca va a cambiar, eso siempre es 1. Entonces, cuando yo parto de 0 grados, ¿qué sucede con la x con relación al radiovector? Vale 0. ¿Seguro? ¿La x vale 0? Vale lo mismo. 1. Vale lo mismo que el radiovector. Si el radiovector vale 1, entonces la x vale 1. Vale lo mismo que el radiovector. ¿Y qué pasa con la y? ¿Vale 0? La y vale 0, muy bien. Cuando vamos aumentando el ángulo, ¿qué pasa con la y? ¿Qué pasa con el segmento rojo? ¿Qué va sucediendo? Aumenta. Aumenta. Disminuye X y aumenta Y. Crece. ¿Y qué pasa con la X? Disminuye. Disminuye. Eso anótenlo. Por eso dicen en las tablas que mostró el maestro Miguel Ángel, allí en esas tablas dice que la función seno es una función creciente y la función coseno es una función decreciente. Es decir, cuando hacemos crecer el ángulo, la función coseno crece y la función coseno disminuye. Por eso, cuando está en 0 grados, el coseno tiene su máximo valor, porque vale
lo más grande que puede ser, que es igual al radiovector. Cuando llega a 90 grados, ¿qué sucede con el coseno? ¿O qué sucede con la parte azul? ¿Qué sucedió? Tiene un valor de 0. Exacto, desaparece, es valor de 0. Por eso coseno de 90 grados vale 0. ¿Sí? Por eso cuando... ¿Y qué sucede con la función seno en 0 grados? ¿Cuánto vale? 0. 0, porque no hay y. Cuando llegamos a 90 grados, la y alcanza su máximo valor. ¿Cuál es su máximo valor del seno o de la y? 1. 1, en este caso, si el radio vale 1, o más bien igual al valor del radiovector. Bien, pasamos al segundo cuadrante, ¿y qué pasó con la X? Se volvió negativa. Ajá, sigue disminuyendo. ¿Y qué pasa con la Y? Ahora va disminuyendo. Ahora va disminuyendo, aunque sigue siendo positiva. Quiere decir que el seno en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2 es positiva. Está por arriba del eje X. ¿Sí? Pero el coseno en el cuadrante 1 es positiva, pero al pasar al cuadrante 2, ¿qué sucede? ¿Cómo se llama? Es negativa. Cuando pasa al tercer cuadrante, ¿qué sucede con las dos? ¿Se convierten en qué? ¿Funciones qué? Negativas. Negativas, porque las dos son negativas. Cuando pasamos al cuadrante 4, vuelve a crecer la función coseno y también la función seno va creciendo porque ya se hace de negativo a 0. Es mejor no deber que deber. Ahí está. Entonces, ahí con ese análisis que hizo el maestro Miguel Ángel me ayudó para que comprendiéramos un poquito mejor esto, y esto nos va a ayudar en la siguiente diapositiva que les voy a proyectar. Y sería esta. También pueden sacarle una copia, aunque ya no me correspondía este dato, pero esto es muy importante. Cuando estamos en 0 grados, la X es igual al radiovector y la Y es igual a 0. Cuando estamos en 90 grados, la X vale 0 y la Y es igual al radiovector. Cuando estamos en 180 grados, la Y vale 0 y la X vale igual que el radiovector, pero negativo. Cuando estamos en 270 grados, la X vale 0 y la Y es igual al radiovector negativo. En otras palabras, en el eje X, la Y vale 0. Esa es su ecuación. Esa es la ecuación del eje X, Y igual a 0. Y en el eje Y, la X vale 0. Esa es su ecuación del eje Y. Bien, seguimos. Y entonces tenemos estos valores. Si yo le doy un valor al radiovector que vale 1, entonces tengo estos valores. Cuando es 0 grados, X vale 1, Y vale 0, y R vale 1. Cuando es 90 grados, X vale 0, Y vale 1, R vale 1. Cuando es 180 grados, X vale menos 1, Y es igual a 0, y R es igual a 1. Cuando es 270 grados, X vale 0, Y es igual a menos 1, y R es igual a 1. Y se vuelve a enciclar. Cuando llegamos otra vez a dar la vuelta, 360 grados, a ver, una pregunta interesante, a ver si se comprendió la idea. ¿Qué sucede 360 grados con 0 grados? ¿Cómo son esos ángulos? ¿Terminales? Exacto, son coterminales. Por eso en la mayoría de los libros o en todos los libros de trigonometría les dice, halle las funciones trigonométricas para un ángulo mayor de 0, pero menor de 360 grados. Y ahí se entiende. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir el ciclo. Si yo igualo a 360, ya estoy hallando los de 0 grados. Son los mismos, son ángulos coterminales. Entonces ahí está. Entonces sáquenle una copia también a esto porque con estos valores que tiene aquí en la pantalla, puede hallar las funciones trigonométricas de 0 grados, de 90 grados, de 180, de 270, de 360, 450, 540 y así sucesivamente. O de pi medios radianes, de pi, de 3 medios de pi, de 2 pi, de 5 medios de pi, de 6 pi, etcétera, etcétera. Entonces, de todos los ángulos coterminales puede hallar las funciones trigonométricas. Bien. Finalmente, vamos a tener ya la última idea. Y vamos a utilizar un poquito de GeoGebra que les decía yo. Está aquí.
Primero vamos a ver la función seno. Analicen la función seno y va a ir saliendo. Esa es la función seno. Voy a hacer un poco más pequeño para que se vea toda. Esa primera parte son cuadrante 1 y cuadrante 2. Pasa a la parte de abajo, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, en la parte de arriba, la función seno es positiva, cuadrante 1 y cuadrante 2. En la parte de abajo, la función seno es negativa, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ahí está. Ok, la vamos a quitar. Y ahora vemos la función coseno. Ahí está la función coseno. Igual la misma idea. En el primer cuadrante el coseno es positivo, en el segundo cuadrante y tercer cuadrante es negativa y en el cuarto cuadrante es positiva. Ahí está la función coseno. La vamos a quitar también. Y ahora vemos la función tangente. Llega a 90 grados y se va al infinito, viene del infinito, llega hasta 180 grados, se hace 0 y otra vez viene del infinito y ahí está la función tangente. Bueno, vamos a ver las tres juntas. Ya sabemos que el azul es la función seno, la roja es la función coseno y la verde es la función tangente. Y ahí están todas las funciones. Y pues les agradezco mucho. Me apuré para que termináramos rápido. No sé si tengan dudas. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Muy dinámica la presentación. Hubo mucha participación por medio de chat y por medio de los micrófonos. Voy a pasar en este momento la liga para inscribirse, pero antes, ¿alguna duda que tengan para el maestro Felipe? ¿Algún comentario? Pues qué bueno que estaba el maestro Miguel Ángel, qué bueno porque hablé bien de él, no vaya a ser que la haya yo regado. Y, está también el doctor Lorenzo, qué bueno, también está, qué bueno, puros amigos, muy bien. Excelente ponencia, un placer escucharlo, muchas gracias, muy bien por su clase, felicidades, excelente exposición, muchos comentarios muy positivos, maestro Felipe, muchas felicidades, como que no hay dudas, todos quedaron muy... Yo creo que no me quieren decir, pero bueno, muchas gracias. Bueno, hay una del maestro José Lorenzo. Dice, excelente, me falta mucho para comprender el tema, enseñarles a mis alumnos esta parte tan bella de la trigonometría. Ok. ¿Por qué le dio la clase enojado? Dice el maestro José Lorenzo. Ese problema lo tengo. Yo, la verdad, casi no sonrío y así me hicieron mis papás, o sea. ¿Algún comentario que quieran hacer los maestros, por favor? Me hicieron serio hasta en el color. Muy bien. ¿Algún comentario, maestros, para cerrar el día de hoy? Sí, hay una pregunta, maestro Higinio, para el maestro Felipe. Sí. Pregunta la maestra Reina, dice, ¿el trabajar con radianes se trabajaría de la misma forma? Sí, claro, claro. Puede utilizar los radianes para convertirlo a grados o simplemente trabajar con arcos, pero ya trabaja con puntos, ya no trabaja con lados. Pero eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Es la misma idea. Si la calculadora que utilizó es un emulador. Bueno, nosotros como participamos con Texas Instruments, nos la regalan ellos, entonces sí es prácticamente una licencia pero hay versiones gratuitas que la pueden bajar durante un mes o 3 meses y pueden trabajar con ellos. Sí, pero o la otra utilizar el software de GeoGebra que es muy similar y podrían hacer la misma idea trabajando con los conceptos. Lo importante es el análisis que se hace con las funciones para que los estudiantes vayan haciendo sus conjeturas y vayan construyendo la idea. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer algún otro comentario, maestros? Hay dos comentarios muy positivos, maestro, de los últimos.
unos ponentes bastante inteligentes y sabios en la matemática. Gracias por todo su conocimiento y excelentes ponentes. Los tres supieron cómo enlazar sus pláticas para poder entender hasta el final el tema. Saludos y felicitaciones por su trabajo, profe Felipe. Sigue trabajando con comunidades de aprendizaje. Es una pregunta. Sí, sigo trabajando. La verdad, es complicadísimo porque con ellos trabajamos a horas de extraescolares y ahorita tenemos encima 2 eventos nacionales. En la semana tenemos un evento de la normal de Hermosillo, Sonora, que van a participar 5 ponencias, son alrededor de 14 muchachos, y en las siguientes 2 semanas, ya lo último de junio, vamos a participar en CONICEN. Ahí nos aceptaron 11 trabajos y son alrededor de 23 muchachos que van a participar en trabajos nacionales. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. ¿Procedo, maestro Higinio, o algún comentario más? Procede. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia al maestro Felipe Bermejo Herrera por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, círculo trigonométrico, razones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados en función de un agudo, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo, la enseñanza de la geometría. Ciudad de México, 14 de junio de 2021, firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas.